Bueno, a ver, voy a hacer pequeñas grabaciones, no demasiado largas, para poner los temas que me faltan, porque me faltan un montón de temas y en algunos grupos que no me acuerdo en cuáles he podido dar y en otros no, sobre todo los que son, que tienen mucha cantidad de alumnos, que creo que son los del martes, ¿sí? Que no he podido dar las cosas que me faltan. Me faltan varias cosas, pero uno de los temas importantes es lo del grupo y grupos operativos. Si alguna parte de esto ya lo di, bueno, va en varios videos. La primera cuestión de los grupos son los grupos operativos y hay varios autores. El primero que creo que en algunas comisiones puede dar es la concepción del grupo operativo según Pillot-Rivière, que es de la Escuela de Psicología Social. Bueno, yo había hecho en el pizarrón, en algunos grupos, no me acuerdo en cuál, un triangulito que usa Pillot-Rivière, que es este, que está acá arriba, ¿sí? Que tiene pensar, sentir, hacer. ¿Sí? Esto es lo que va a decir Pillot-Rivière, que son las tres cosas que siempre se ponen en juego en la vida cotidiana, pero particularmente en algunos grupos operativos. ¿Qué es un grupo operativo? Es un grupo que se reúne y que lo convoca una tarea. Justamente por eso es operativo. Pueden ser grupos operativos aquellos que contraten una empresa para solucionar un conflicto, siempre porque hay un problema en algún grupo, o grupos operativos que funcionan normalmente porque son parte de una institución. Por ejemplo, los grupos para educarse, o sea, el aula. El aula y su grupo funciona como un grupo operativo, porque ¿qué los convoca? La tarea. ¿Sí? Lo que pasa es que, aunque convoque la tarea, en este caso sería en una empresa, la tarea sería trabajar en una forma particular, en un hospital los grupos serían los grupos de personas que trabajan y quien los comanda va a ser un coordinador, que ustedes llamarán supervisor, jefe, director o demás, que tendrá la función de coordinar ese grupo. Ahora, ¿qué los convoca a todos estos grupos? La tarea. La tarea es diferente de acuerdo a las instituciones. ¿Sí? Lo importante es cómo se puede coordinar un grupo y quién lo coordina. ¿Sí? Estos grupos, el nombre del coordinador va a cambiar en función de qué tipo de grupo sea. Lo importante es de tener en cuenta, muestro de vuelta el dibujito que hago porque me cuesta poner el power por detrás. Es que GO es grupo operativo. Es que el grupo operativo, como ven ahí, tiene un polo manifiesto y un polo fantasmático. Y la función es que está convocado por una tarea. Después vemos la función del coordinador. ¿Qué significa que un grupo operativo tenga un polo manifiesto y uno fantasmático? Es que el manifiesto es lo que ustedes muestran cotidianamente en un grupo, mientras que lo manifiesto es lo inconsciente, o sea, lo latente para Pillot-Rivière, que es el nombre que le va a poner Freud. Estos autores, todos estos primeros autores que voy a intentar dar en varias veces, porque si no se recarga el video y no lo puedo subir para mandar el link al campus, ¿no? Todos estos grupos son, por supuesto, freudianos. Si le ponen diferentes nombres, pero todos están basados en la literatura de Freud, particularmente en una, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Por eso que yo lo di antes. ¿Recuerdan cuando di y les dije que había, de hecho ustedes lo usan a veces para hacer las exposiciones, los que están haciendo exposiciones de película, con Le Bon, McDougall y Freud hablando de lo que sucede cuando estamos todos juntos? Bueno, lo de los grupos está basado en estos autores, que vamos a ver que uno es Pillot-Rivière, uno de los primeros, luego vamos a ver rápidamente a Kurt Lewis, a René Caes. René Caes es importante porque tiene todo un capítulo adentro de la bibliografía, ¿sí? Vamos a ver, lo voy a dar en otro video porque no me va a alcanzar el tiempo del Zoom, a eso me refiero, ¿no? Y todos ellos, igual Cancier y todos estos, todos son freudianos, o sea que todos van a ir dando vueltas sobre lo mismo. Luego vamos a ver una temática así muy rápida de aquellos que no adhieren a esta postura, por ejemplo, Lacan. Pero bueno, ¿cómo funciona un grupo operativo? Bueno, un grupo operativo tiene algunas particularidades. Y estas particularidades que tiene el grupo operativo es el vínculo que se establece entre las personas que forman parte del grupo operativo y la persona que los coordina, que puede ser un líder o no. ¿Cómo se llama esto que se produce entre, se los recuerda rápidamente, les viene a la cabeza, por eso que está basado en psicología de las masas y análisis de yo? ¿Qué cosa
los vincula a los que forman parte de un grupo, entre ellos son vínculos libidinales, ¿sí? Aparte de los manifiestos. ¿Qué serían los manifiestos? Que están convocados por la tarea. Y los libidinales, aquello del inconsciente que se pone en juego en un grupo y que ustedes no se dan cuenta. Y a su vez, todos los vínculos que cada uno de ustedes tienen entre ustedes y que tienen a su vez con el coordinador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del aula. Todos los alumnos, el aula forma parte de una especie de grupo operativo, en donde cada uno de ustedes se relacionan entre sí con lazos que son manifiestos, porque los convoca la tarea, entonces se reúnen en diferentes grupos para estudiar, para prestar atención, para resolver las cuestiones que se les piden, y a su vez todos ustedes tienen vínculos diferentes entre ustedes. De hecho, dentro de un mismo grupo, que puede ser el aula, hay grupos sesgados. Sesgados es decir que están partidos al medio. O sea que hay varios grupos con diferentes líderes en cada uno de ellos. De hecho, ustedes se sientan en función de eso. Se sientan en el aula, me refiero. Y uno los puede ver. Están los que se sientan a la izquierda, al lado de la ventana, son 4 o 5, son siempre los mismos. Los que se sientan en el fondo, los que se sientan muy adelante. Son todos grupos diferentes. Cada uno de esos grupos, a su vez, tiene sus líderes. ¿Sí? Que ustedes no lo vean no significa que no estén, ¿sí? Y cuando tienen tensión entre ustedes, ¿sí? Se cambian de lugar o de espacio. A su vez ustedes tienen un vínculo conmigo del mismo tenor. Uno, manifiesto, como diría el polo manifiesto que diría Pillot Rivière, que lo manifiesto conmigo. Bueno, que yo les voy a tomar examen, que ustedes me preguntan los conocimientos, que me preguntan cómo va a ser, que yo les devuelvo el conocimiento, que les doy los textos y tienen un vínculo de lo inconsciente. Ese vínculo del inconsciente se llama transferencia, de un lado y del otro. Sí, del lado de ustedes hacia mí, pues, ponemos el grupo operativo, pues un grupo para trabajar un conflicto. Pongo el ejemplo del aula porque es el que más nos viene a la cabeza, pero piensen en los grupos de trabajo de ustedes en los hospitales o en las clínicas, con sus supervisores o jefes y demás. Bien, ¿qué tipo de transferencia? Ese vínculo que se genera desde los manifiestos, pero más que nada desde el inconsciente, se llama transferencia. ¿Qué tipo de transferencia puede haber? Positiva, negativa o erótica. Esas son las tres. ¿Cómo funciona? Ahora les muestro otra vez un dibujito, como pude, de lo que sería. Primero, la clasificación de las transferencias, positiva, negativa y erótica. Bien, este triangulito, ¿qué significa? Yo puse de este lado, a ver si puse grupo, la palabra grupo, serían ustedes, ¿sí? En esta puntita está el coordinador. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo sería la docente, ¿sí? ¿Qué les sucede a ustedes conmigo? ¿Ustedes qué relación tienen? A eso se llama transferencia. ¿Qué relación tengo yo con ustedes? Se llama contratransferencia, ¿sí? Pero el problema mío, en este caso, si yo funcionara como un coordinador, soy la docente, es que yo tengo acá lo que se llama disociación instrumental. Puse solo la palabra disociación porque no me entraba. Y acá está mi función. Bien, fíjense lo que sucede. Ustedes solo tienen transferencia conmigo, ¿sí? Acá se tiene que cortar. Ahora yo debo responder desde la función. No puedo responder desde la contratransferencia. ¿Por qué? Porque la contratransferencia está a nivel de lo inconsciente. ¿Qué hay en la contratransferencia? O sea, estamos viendo qué nos sucede. Lo manifiesto. A todos nos pasa lo mismo. Yo les doy una clase, ustedes leen los textos, yo les tomo un examen. Pero por debajo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es eso lo que analiza Pillot Rivière? Pasan un montón de cosas. Ese montón de cosas que pasan tiene que ver con los deseos, con los patrones identificatorios de la niñez, con las ansiedades, con las rabias, con lo bueno, con el amor, con todo eso, ¿sí? Entonces uno inmediatamente le transfiere al otro lo que siente, ¿sí? Lo que hace en este caso el líder, el coordinador, o no es que los docentes sean líderes, para nada, se les llama así porque es alguien que coordina. En este caso, por ejemplo del aula, ustedes ponen el ejemplo de quienes tienen como supervisores o demás, ¿no? ¿Qué sucede? Que esa relación transferencial y contratransferencial cambia permanentemente. O sea que una transferencia que puede ser positiva puede transformarse en negativa en cualquier momento. Lo interesante es que haya empezado como positiva. Luego, si se negativiza, no hay problema. ¿Sí? Eso se puede trabajar. De hecho, es lo que uno trabaja en el aula. Lo que no puede suceder es que esa transferencia se erotice. ¿Sí? Porque si se erotiza, estamos en un problema.
¿sí? Estamos en otras instancias, sobre todo la transferencia, ¿sí? O sea, de ustedes hacia, en este caso, hacia el coordinador, que podría ser su jefe, su jefa, o en este caso el docente, ¿sí? El que ocupe ese lugar. Ahora, la persona que coordina, ¿sí? En este caso el docente, el supervisor o quien esté a cargo, si pongo varios ejemplos, ¿cómo debe responder a la transferencia? ¿Se da cuenta cuando una transferencia es negativa? Y claro, es parte del trabajo. O cuando una transferencia se erotizó, también se da cuenta. Entonces, ¿de dónde responde? Responde desde la función. Responde desde acá. El coordinador está acá y está acá, porque está disociado. ¿Siente la contratransferencia a ustedes? Claro. ¿Sí? ¿Cómo le responde? Desde acá. No puede responder de otro lugar. No solo por cuestiones éticas, porque no corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde desde la función? Supongamos, les pongo un ejemplo. Hay una buena transferencia positiva. Ponemos el ejemplo del aula. Una buena transferencia positiva, logro que los alumnos respondan a los parciales, hagan las cosas, y en algún momento se negativiza. Por cuestiones particulares, porque no responden a las expectativas, porque no cumple las consignas, que son parte de la tarea. Porque ¿qué me convoca en un grupo? La tarea. ¿Sí? Algo de lo manifiesto. Lo que pasa es que lo otro, lo inconsciente, el polo fantasmático se juega todo el tiempo, y con eso es donde uno tiene más dificultades. Digamos, si eso no se pusiera en juego, pero somos humanos, uno trabajaría mucho más fácilmente, no solamente en el aula, en el trabajo también. Esto que digo acá pasa en todos los grupos. O sea, le pasa a ustedes en el trabajo. Entonces, eso es lo que genera conflicto. Sobre todo porque no está dicho, pero se juega ahí. Entonces, lo que hace un coordinador, o en este caso un docente o un supervisor que tenga las herramientas, trae lo inconsciente y lo vuelve consciente, ¿sí? Lo muestra en lo manifiesto. ¿Para qué? Para resolver los conflictos. Pues si no, por ejemplo, en un área de trabajo tendríamos, no sé, alguien que sea supervisor o que esté encargado, estaría peleando todo el tiempo con toda la gente que tiene a cargo, y eso no se puede. Entonces, ¿qué tiene que poder ver? No solo lo manifiesto, sino lo que el otro le trae, supongamos su problema, y supongamos yo les digo el problema del aula porque yo estoy trabajando ahí, pero puede ser el problema en el trabajo. A ver, bueno, yo la verdad que no pude traer el trabajo en el horario que usted dijo, resulta que yo tengo este problema, entonces me traen todos sus problemas, así, la transferencia, ¿no? Pero, ¿cuál era la tarea? Entregar las cosas a tiempo. ¿Sí? ¿Es lo que me convoca? Es lo que me convoca. ¿Me convoca a mí solucionar los problemas emocionales de los demás? No, no es mi función. No significa que no las pueda escuchar. Pero si yo respondo desde lo emocional pura y exclusivamente, y no lo uso como herramienta para la tarea, me estoy equivocando, porque ¿de dónde debo responder yo? Desde la función. Eso no me hace menos empática, ¿eh? Un supervisor, un coordinador, un docente, tiene que ser empático, ¿sí? Lo que no significa que responda desde ahí. Si tiene que responder de la función, porque es lo que me convoca, ¿sí? Ahora, si tuviéramos una sesión de análisis, respondería desde otro lugar, pero estamos acá. Entonces tiene que poder responder desde ahí, ¿sí? Es cuando el docente dice, bueno, está todo bien, pero si no me lo entregaste, vas a, o no llegaste a la nota, al 4, vas a recuperatorio. Y si no pudiste todo el cuatrimestre, irás a recursar a las materias, supongamos. Si su trabajo será, faltaste 3 veces seguida, la próxima te echamos y no vas a cobrar el cupo ese que cobran ustedes por presentismo. Es lo mismo. O sea, la otra persona no es que no lo puedas comprender por lo que ustedes llegan tarde al trabajo. Llegó tarde, no puedo llegar al chico jardín, bla, 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 todas las historietas. ¿Sí? Y le dice, bueno, está. Si la respuesta es, si yo contemplo a cada uno de ustedes, cada uno viene a la hora que quiere. Vos tenés que llegar en este horario, solucionar tus problemas, la próxima vez te dejamos fuera de la clínica o del hospital. ¿Por qué? Porque los manifiestos se puso en juego. ¿De dónde te responde cuando te responde de ahí? ¿Porque es una mala persona? No, te responde de la función. No te puede responder desde lo inconsciente, porque no está para eso. ¿Sí? Esto se entiende que se juega en los grupos. Eso no significa que no se pueda negociar. ¿Sí? Se entiende lo que sucede con la transferencia. Bien, ¿cómo se negocian algunas de estas cuestiones cuando la transferencia se negativizó? Uno ve la transferencia negativa, claro.
el que es coordinador, el que es supervisor, el que es un docente, etcétera, que está a cargo de grupos y hace mucho que está, creo que se da cuenta cuando eso sucede en un grupo. Porque básicamente los grupos académicos de aprendizaje, de trabajo y demás, funcionan como amenazantes. Todos los grupos son amenazantes para el yo, ¿sí? Desde el inconsciente, son amenazantes. Y a su vez son conspirativos, o sea, hacen conspiración todo el tiempo. Esto sucede cuando, pero no es algo que yo lo diga porque lo vea, es porque es lo que sucede. Entonces, cuando los grupos se fracturan, ¿sí? Se sesgan, lo que hacen, sobre todo cuando la transferencia se volvió negativa, conspiran desde diferentes sectores. No, esto va a pasar, qué sé yo voy a hacer esto, hace esto por esto. Entonces, todas estas cuestiones con el que coordina, con el que es el líder, el coordinador siempre es un líder, mejor, peor o lo que sea, pero es un líder. Se le adjudican cuestiones emocionales que tienen que ver con su propia historia, ¿sí? No con lo que el coordinador es, que va a responder siempre desde la función, ¿sí? Sino con la historia de cada uno de los integrantes del grupo. ¿Por qué? ¿Qué le sucede a cada uno de los integrantes del grupo? Piénsenlo ustedes, o ustedes como supervisores de jefe, o ustedes como personas que trabajan para otro. ¿Sí? ¿Qué se les pone en juego? Los patrones identificatorios de la niñez. ¿Y cuáles son? Papá y mamá, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Entonces, en algún momento al otro uno lo ve desde ese lugar. Entonces, o tiene afinidad o no la tiene. ¿Sí? Entonces, eso se puede solucionar. ¿De qué depende Del tipo de coordinador o líder que tengamos. ¿Sí? Entonces, si el coordinador, ¿sí? En este caso puede ser el supervisor de ustedes, el director de un lugar, del espacio donde trabajan, el docente, si cualquiera que está coordinando grupos que tienen una tarea, el grupo operativo tiene una tarea, ¿sí? A solucionar. En general, a veces uno hace estos grupos para resolver conflictos en una institución. Vamos a poner el ejemplo del grupo del aula porque es en donde yo trabajo. Podemos tener un coordinador que sea democrático y entonces pone a jugar el malestar y dice, bueno, a ver, negociemos, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué va a negociar? Si va a negociar la forma de resolverlo, lo que no puede no negociar, digamos, lo que no puede dejar de lado es su tarea. Si la tarea era, por ejemplo, en el aula, ustedes tienen que lograr este mínimo de conocimientos y resolver esta cuestión, lo van a tener que hacer. Lo que puede negociar un líder democrático es la forma a la que van a llegar ahí, ¿sí? Y de qué forma va a ser examinado eso, ¿sí? Porque esto se juega permanentemente con premios y castigos, aunque sean desde el inconsciente. Sí, vivimos una sociedad disciplinaria, ya lo explicamos antes con Foucault, ¿sí? Esto es lo que es. Entonces, el premio y el castigo conmigo será, en el aula será te apruebo o no te apruebo, en el trabajo será 3 veces te echo y perdés el presentismo, etcétera, etcétera. Te cambio de lugar, trabajas en otro espacio, te paso a trabajar los fines de semana, qué sé yo, lo que cada institución y cada líder resuelva. Pero lo que a mí me convoca es la tarea, ¿sí? Lo que yo tengo que lograr es que se cumpla esto, si no, será, en el caso mío, será recursar o recuperar. Eso siempre y cuando uno pueda generar este espacio. Tenemos otro tipo de líder que se llama autocrático o autoritario, que es el que te dice, no cumpliste, por ejemplo, en el caso de la docencia, no cumpliste esto, chao, recusas. Te lo dice en la segunda vez que vienen con la transferencia desde la situación emocional, porque si bien ustedes lo viven de lo inconsciente, lo transforman a lo manifiesto para generar un espacio en donde puedan, digamos, zafar, si se quiere decir así, o poder llevar a cabo esto, ¿no? O generar la excepción, ¿sí? Es ese rol. Entonces tendrán el otro que le dice no, y se terminó. No solamente, esto depende mucho del vínculo que se ha generado. Hay vínculos que no se establecen con algunos líderes. Hay, por ejemplo, poniendo otra vez el ejemplo del aula, hay docentes con los que sí ustedes se acercan a proponerle cosas y están todo el tiempo tratando de generar otro espacio más, otra oportunidad más, y hay otros a quienes ni siquiera se les acercan. ¿Sí? A la primera vez que eligieron recursos, ustedes acataron la orden y otra cosa. ¿Por qué? Porque es otro tipo de coordinador, otro tipo de líder. Si no será autoritario, será alguien menos flexible. ¿Sí? O sea que esto, que le estoy diciendo en la transferencia, se acomoda de acuerdo a las circunstancias. Y luego tenemos el coordinador de Safer,
que es el que los deja hacer lo que ustedes quieran, aparentemente, ¿sí? Es muy difícil manejar el laissez-faire, ¿sí? El laissez-faire es casi como que no hay reglas. Yo suelo manejar el laissez-faire con el democrático, ambas dos a la vez, ¿sí? Todo el tiempo. Porque me parece que son roles que uno puede, no son estáticos, uno los puede modificar cuando quiera. Pero es difícil. Recuerden este dibujito de qué sucede en la transferencia. Y sepan que la transferencia es el vínculo que uno establece con todo el mundo, siempre. Por ejemplo, es el vínculo que yo establezco con cualquiera que conozco y con la gente que no conozco, ¿sí? Que puede ser positivo, negativo, erótico. Vieron, por ejemplo, voy a, no sé, qué sé yo, al mercado y me atiende la cajera y yo la miro, no la conozco, no tengo idea quién es y digo, ay, no me gusta, hay alguna esta persona que no me agrada, es desagradable. Y a lo mejor la cajera no me dijo absolutamente nada. ¿Qué me jugó ahí a mí si yo no la conozco? ¿Hay transferencias? Claro que la hay. Me debe haber jugado un patrón identificatorio de mi niñez. Me debe recordar algún rasgo, tal vez de mi mamá, casi seguro, que no me agradó y se lo veo ahí. La pobre chica no tiene nada que ver. ¿Sí? O sea, ahí se jugó una transferencia, sí. Imagínense todo esto en el diario cotidiano de conocerse con el otro. Es peor todavía. Entonces, la transferencia se da todo el tiempo. La transferencia siempre es del otro hacia el coordinador, líder o como se le llame, ¿sí? En este caso son coordinadores porque es un grupo operativo, y la contratransferencia es lo que el líder hace con lo que ustedes le generan, ¿sí? El otro le genera al que coordina, docente, supervisor o lo que sea. La función más importante es la que hace el coordinador, ¿sí? ¿Qué hace él contratransferencialmente con lo que le sucede con lo que ustedes le transfieren? ¿Cómo lo maneja? ¿Sí? No solamente en forma individual, sino en forma grupal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar en cualquier trabajo, pongo el ejemplo del aula, en un aula con una transferencia positiva, y eso no significa que todos nos llevemos bien, ¿eh? Transferencia positiva es que todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? A veces las cosas se desmadran, ¿sí? Se confunde transferencia positiva, hablando de Freud, se confunde con hago lo que quiero. No es lo mismo. Transferencia positiva es lograr, en este caso, que se cumpla la tarea. ¿Cuál es la tarea? Si estamos en un aula, es que ustedes estudien, ¿sí? Que tengan los mínimos conocimientos requeridos para aprobar la materia. Eso es lo que se espera. Si la transferencia positiva se logra con mayor facilidad, porque podemos usar muchos elementos, y la transferencia negativa, entonces hay que buscar otros recursos y estrategias, y las estrategias cambian en función de la plasticidad que tenga el coordinador. ¿Sí? La plasticidad y las ganas, ambas dos. ¿Sí? Hasta dónde va a buscar otras estrategias para generar el conocimiento y que no sea de la forma más común. A veces ustedes lo ven en los docentes, cambian las formas, usan los power, les piden hacer otro tipo de trabajo, hacen otro tipo de encuentros, los hacen trabajar en grupo, los hacen trabajar en forma individual, los hacen pasar de la teoría a la práctica a la teoría, porque, pero bueno, porque muchos colegas, como la mayoría, somos constructivistas y entonces estamos parados en una ideología y pensamos que de esa forma luego uno se corre y hace otra. ¿Por qué? Porque ve cómo evolucionan los grupos, ¿sí? Más o menos. Entonces, eso es lo que sucede de las transferencias y de la contratransferencia, ¿sí? Eso es lo que sucede en un grupo. Bien. Cualquier cosa me van preguntando. Yo hago lo más rápido posible. Recuerden que cada vez que uno pone en juego el inconsciente, estoy acá mirando para no olvidarme nada, eh, se ponen en juego los deseos, se ponen en juego las fantasías. Somos neuróticos, ¿sí? Fantaseamos todo. Entonces, en los grupos también se fantasean cosas. Y el problema de los grupos es que el yo se ve amenazado. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos en grupo, parte de las cosas que nos gustan a nosotros, debemos renunciar a ellas para pertenecer a ese grupo. Ustedes me dirán, bueno, yo voy solo, no me aíslo y no hablo con nadie. Bueno, no es posible. Todos estamos en grupo, nos guste o no, el grupo de trabajo, el grupo para conocer y demás. Y cuando uno está en grupo hay cosas que no puede, entonces debe renunciar a eso y eso genera tensión. Cuando uno renuncia a demasiadas cosas por estar adentro de un grupo se genera un ambiente de muchísima tensión y eso se ve, digamos.
lo puedo ver yo en el aula, que es uno de los grupos más relajados, por así decir, en los que he trabajado en muchos grupos de trabajo y demás. Entonces, imagínense lo que debe ser en los grupos cotidianos de trabajo, donde usted debe tener compañeros con los que no quieren trabajar o áreas en las que no quisieran, y se juega permanentemente una tensión. Lo que en lo institucional Ulloa llamaría una fractura, ¿no? Desde lo institucional. Estos son dos autores desde la grupalidad. Recuerden aparte que Pillon Rivière dice que desde que somos un conjunto de personas, él le llama serie a eso, hasta llegar a un grupo se necesita mucho tiempo. Y para eso se necesita lo que él llama la mutua representación. ¿Qué significa? Poner algo de lo mío en ese grupo. ¿Sí? Meter algo del yo, del falso ser, ahí adentro. De todas maneras, él le llama, y Freud también, a esta relación transferencial como falso ser, como falso enlace. ¿Por qué? Porque en el fondo nadie dice exactamente todo lo que le sucede, porque mucho de lo que está ahí es inconsciente. ¿Sí? Uno no se da cuenta. Por eso las personas nos agradan o no nos desagradan de entrada, luego uno lo va conociendo. A tener en cuenta estas cosas. Hay un dibujito de un cono, si lo buscan en Google, de un cono invertido que usa Pillon Rivière para decir cómo vamos de lo manifiesto al polo, o sea, del polo técnico, que le va a llamar él, o de lo manifiesto, al polo fantasmático o de lo inconsciente. Cómo se tiene que trabajar con todo eso, desde la comunicación, desde la empatía, hasta que uno se haga parte de ese grupo y llegar a lo inconsciente. Todo esto que yo cuento, que conté en relación al aula, en realidad uno construye grupos operativos para solucionar problemas en las empresas. A veces uno es llamado para eso. Bueno, en este espacio, por ejemplo, en el espacio de salud, tenemos estos conflictos y no lo podemos trabajar. Por ejemplo, tenemos un drama en 2 o 3 sectores en donde, como yo dije antes, la fractura está en el pase de guardia. Entonces tenemos enfermeros que llegan tarde, que dejan la situación, se pelean entre ellos, que no llegan los 15 minutos antes, que dejan los pacientes en situaciones difíciles, a tener que cambiar todas las vías, etcétera. Todo eso de lo que ustedes se quejan de los compañeros del turno anterior y demás. Bueno, eso realmente a veces se trabaja en grupos operativos. ¿Qué se hace? Se reúnen 12 o 15 personas que son los representantes de los que tienen mayores problemas, ¿sí? Y se trabaja, que alguien manifieste lo que está pasando no necesariamente significa que ese es el que tenga problemas, ¿eh? Digo, este es otro concepto de Rivière, que lo usa mucho para salud mental, sobre todo cuando hay un chico, por ejemplo, con problemas de salud mental, que uno llama el que está loco. Él siempre ha dicho que ese es el representante de una familia enferma. Sí, es el que lo muestra, pero no es el que está peor, por así decirlo. Sí, podríamos tomar ese concepto para pensar lo mismo con esto. Entonces, uno que hace, reúne a todas las personas que tienen estos problemas o a sus representantes, entre 12 y 15, conforma un grupo operativo y hace varios encuentros para trabajar esto. En el primer encuentro lo que hace es generar un conocimiento, en el segundo trabaja particularmente esta cuestión y en el tercero intenta llegar a una conclusión. A veces se necesita mucha más cantidad de encuentros. Todo grupo operativo que se desarrolla para trabajar un conflicto por fuera del sistema, que no es un grupo funcionando como el del aula, que uno va a pautar un horario, un espacio y demás, tiene instancias. Una primera instancia, que también se juegan a veces antes de entrar al aula, pero bueno, ya nos conocemos, ¿no? Es una primera instancia que se llama pretarea, otra instancia se llama tarea y otra, o tarea o desarrollo, una conclusión. ¿Qué es la pretarea? Todo lo que hacen los que van a formar parte de este grupo antes de ingresar al grupo. Luego, durante la tarea, ¿sí? Es lo que hacemos que nos convoca, ¿sí? En este caso sería trabajar, conocernos, ver cuál es el conflicto, si era el problema del pase de guardia, luego se llega a una pequeña conclusión y se sigue trabajando en los otros encuentros. Por ejemplo, para poner como si fuera el aula, tuviese estos 3 espacios, esos espacios se ven todo el tiempo. Y, por ejemplo, todo lo que ustedes hacen antes de entrar al aula. No a las 8 de la mañana, sino supongamos en el intermedio, ¿no? Cuando ustedes salen a un recreo y antes de ingresar, hacen varias cosas antes. No sé, se juntan en el pasillo, toman un café, no sé, hablan con uno y con otro y con otros no, hacen cosas. Bueno, todo eso se llama pretaría. Si fuera un grupo para estudio de un conflicto, lo que tenemos es un coordinador, que es el que yo mostré recién,
y un psicólogo. Son dos, un coordinador y un co-coordinador. Entonces, ¿qué hace? Están antes y los empiezan a mirar desde antes que ustedes ingresen a, supongamos, un salón donde nos vamos a apuntar. Todo eso que ustedes hacen antes de ingresar se llama pretaría y eso se anota. Cómo se saludan, con quién sí, con quién no, con quién hablan, con quién no hablan, si toman café. Todo eso se anota, ¿sí? Luego se va a la reunión y el coordinador empieza a coordinar y usa disparadores, ¿sí? Son un montón de técnicas y estrategias muy reconocidas, algunas para conocerse el ovillo de lana famoso, lo tiramos, decimos, y después va trabajando en función de lo que va saliendo en el grupo. Todas las cosas que van saliendo son, no son preguntas que el coordinador hace, sino que el coordinador interviene en función del significante que alguien diga, que va a salir, porque es lo que los convocó, ¿sí? El co-coordinador, en este caso un psicoanalista, el coordinador siempre tiene que ser alguien que sepa de la cuestión. En este caso, si estuviéramos trabajando el problema de la fractura porque tienen un problema en el pase de guardia, quien coordina tiene que ser una enfermera. Sí, no puede ser otra persona. Alguien que tenga muchas herramientas, que sea muy hábil para manejar esto. Bueno, una enfermera. ¿Quién registra? Tenemos del otro lado el psicólogo y si tenemos un enfermero o psicólogo, mejor todavía. ¿Qué registra por fuera del grupo? Se sientan al costado. Y esto es lo que registra. No solamente lo que ustedes dicen, sino lo que hacen, cómo se miran, si alguien se levantó de la silla y se cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo anota en un cuaderno que se llama cuaderno de campo, con una raya en el medio, igual que cuando hacemos investigación, ¿no? O entrevistas, es lo mismo, la misma técnica. Se llama el encuadre que usa Blecher, ¿sí? Es el encuadre psicoanalítico. Entonces, de un lado escribe todo lo que sucede y del otro lado escribe todo lo que a él le pasa con lo que sucede, ¿sí? Para poder marcar lo consciente y lo inconsciente. O sea, lo manifiesto y lo inconsciente, aunque sea de él, es algo que circula en el grupo, ¿sí? Y en función de eso se van formando estrategias diferentes para el próximo encuentro. ¿Se entiende? Lo dije muy rápido. Pero bueno, es porque va en este videito y en el próximo hago una cosita rápida sobre algunos de los otros autores que trabajan grupos y cómo lo ven. Y si hoy tengo tiempo, creo que me faltaba, y yo había dicho, no sé en dónde di o no di suicidio, y en dónde di o no di duelo infantil. Cualquier cosa lo hago rápidamente.